Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, les invito a abrir su Biblia al capítulo 51 en el libro de los Salmos. Salmos, capítulo número 51. Y vamos a buscar un versículo que vamos a usar para iniciar el mensaje de esta tarde, la enseñanza del día de hoy. Les invito a ponerse de pie un momento, hermanos, mientras leemos la escritura. Vamos a leer el versículo número 12, hermanos. Capítulo 51, versículo número 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, vamos a leer juntos, por favor. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Una vez más leamos el texto, hermanos. Vuélveme el gozo de tu salud o tu salvación y el espíritu libre me sustente. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí. Pedimos tu bendición, que tu palabra sea suficiente para nosotros en esta tarde. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno. En esta tarde, hermanos, queremos hablar sobre un tema muy importante, como todos los temas de la Biblia. Y vamos a hablar acerca del gozo. Vamos a hablar acerca del gozo. Si hay una cosa que el diablo quiere quitarnos, es el gozo. El pecado nos aparta de Dios y lejos de Dios perdemos el gozo. Los problemas de la vida que a veces enfrentamos también a veces nos roban el gozo. Y si hay una cosa que necesitamos luchar nosotros es por permanecer con el gozo del Señor. Por eso dice el salmista David, si ustedes conocen el capítulo 51, se darán cuenta que aquí el salmista David está hablando con Dios en su arrepentimiento, buscando a Dios para que le devuelva el gozo de la salvación. Si hay algo que debemos nosotros manifestar como hijos de Dios, es precisamente eso, hermanos. Dicen que había un hombre que se fue a la montaña en busca de una mina, de un tesoro, y allá duró aproximadamente un mes, y como al mes regresó, y es que vino a buscar provisiones, fue a la tienda y se surtió de provisiones para llevarse a la montaña, cargó sus 2 mulas que tenía, las cargó con herramientas, pico y pala, y una vez que consiguió todo lo que buscaba en el pueblo, se regresó a la montaña. No le dijo nada a nadie porque no quería que nadie le quitara lo que había conseguido él. Lo quería para él solo. Pero cuando llegó a la montaña, al lugar donde había conseguido aquel tesoro, volteó hacia atrás y vio que la mayoría del pueblo venía detrás de él. Todos lo siguieron. Y cuando llegaron a él, les preguntó: ¿qué buscan aquí? ¿Por qué vienen? Y ellos dijeron: queremos ver qué fue lo que encontraste. Pero yo no le dije nada a nadie, dijo él. Yo no le dije nada, absolutamente nada a nadie. No hablé con nadie tocante a lo que encontré aquí. Dijo: no fue necesario. Lo vimos en su rostro, en su sonrisa. Sabíamos que algo había encontrado. Hermanos, cuando un hombre o una mujer se entrega a Cristo, ha encontrado el mejor tesoro. Y no lo puede esconder. La evidencia de que una persona es salva es su gozo. Su gozo que hoy tiene. Puede pasar por pruebas, puede pasar por luchas, puede pasar por circunstancias difíciles. Habrá problemas en la vida, pero nada de eso le va a quitar el gozo verdadero que Dios nos da. Porque tenemos un gozo que Dios nos dio que es permanente, hermanos. El gozo del Señor permanece para siempre. David, hermanos, estaba rogando al Padre, a Dios, estaba rogando que le devolviera ese gozo. Lo había perdido y él sabía que no podía continuar sin el gozo de la presencia de Dios, sin el gozo de la salvación de Dios, sin el gozo, hermanos, de ser un hijo de Dios. Entonces necesitamos eso en nuestras vidas, hermanos. Hoy en día hay tanta amargura,
hay tanta tristeza. La verdad que muchas veces estamos tan tristes, estamos tan agobiados, estamos hundidos también en problemas. Pero hermanos, es ahí donde nosotros necesitamos acercarnos a Dios y buscar a Dios con todo nuestro corazón en pos de ese gozo. La alegría. Les decía hace un momento, a causa de mis problemas del oxígeno, que a veces no me alcanza, a veces deseo no cantar los himnos para poder aguantar el resto del servicio. Sin embargo, no me puedo aguantar de cantar, porque es algo que está en mi corazón, el gozo que está dentro de mí. Hay alguien que dijo, hay algunas personas que traen la música por dentro. ¿Alguna vez ustedes les han dicho eso, hermanos? Porque cuando no canta el himno, lo talarea de perdido. Amén. Lo trae ahí en su mente, lo talarea, algunos lo silban. Todos son buenos para silbar, ¿verdad? Pero el asunto es de que hay alegría y gozo en el corazón de nosotros los cristianos. Hermanos, Dios ha prometido para todos aquellos que realmente se acercan a Él, Dios ha prometido que podrán tener ese gozo. En esta tarde quiero hablar precisamente acerca de esto, hermanos. El gozo y la alegría de un cristiano, de un verdadero cristiano. El gozo y la alegría de un verdadero cristiano. Y Dios ha prometido, hermanos, en su palabra, para aquellos que se acercan a Él de todo corazón, Dios ha prometido que ellos van a tener ese gozo. Primeramente, hermanos, Dios ha prometido para todo aquel que le busca, Dios le ha prometido que tendrá ese gozo. En el Salmo número 40, aquí estamos en el libro de los Salmos, pero busque el capítulo 40, por favor, un poquito hacia atrás en su Biblia. El versículo 16, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 40, verso 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Todos los que buscan, hermanos, a Dios. Estas personas se van a alegrar. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que haya gozo en nuestro corazón, hermanos? Para que haya alegría en nuestras vidas, necesitamos buscar a Dios. Como dije, algunas veces vamos a pasar por situaciones difíciles, pero es ahí donde tenemos que buscar más a Dios. Hay que acercarnos con el corazón a Dios. Hay que clamar a Dios. Hay que buscarle de todo corazón, porque cuando uno busca a Dios, encuentra paz. Encuentra, hermanos, aquello que necesita para continuar adelante. Así que es importante que nosotros nos acerquemos a Dios en búsqueda de ese gozo. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea ensalzado, dice el texto, hermanos. Qué bendición. Entonces Dios ha prometido, hermanos, para todo aquel que le busca, que va a poder tener ese gozo. La amargura no es de Dios, no viene de Dios, nunca será, hermano. Nosotros necesitamos levantar nuestra cabeza y mirar que hay un Dios todopoderoso que está en nosotros, y que Él quiere que nosotros disfrutemos de nuestra vida, que disfrutemos de la vida eterna. Él dijo allá por el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 10 también: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que disfruten la vida. No para que se amarguen, sino para que se alegren. Alégrense en el saber de que son hijos de Dios. Alégrense de saber que Él está con ustedes. Es lo que está diciendo el Señor. Así que es bueno saber, hermanos, que hay gozo y alegría para todos aquellos que le buscan. En segundo lugar, hermanos, también Dios ha prometido ese gozo y esa alegría para todo aquel que está a favor de su justa causa, es decir, a favor de su obra. En este mismo libro, pero el capítulo número 35, dele vuelta a su Biblia, hermanos, un poquito hacia atrás. Capítulo 35, el versículo número 27. Mire lo que dice aquí: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. ¿Sabe usted quiénes son los que logran llenarse de ese gozo y de esa alegría? No solamente los que buscan a Dios, sino también aquellos que están a favor de la obra de Dios. Mire, esta tarde los que estamos aquí porque estamos a favor de la obra de Dios. No queremos que el templo se cierre. Por eso estamos aquí. Estamos a favor de la obra de Dios, por eso repartimos tratados, por eso compartimos el Evangelio. Por eso le hablamos a otros, por eso invitamos gente. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos a favor de la obra de Dios, la causa del Señor. ¿Cuál fue la causa del Señor Jesucristo en esta tierra, hermanos?
Él dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Esa es la causa del Señor. Esa es la razón por qué Él fue a la cruz del Calvario. Porque había un motivo muy grande, muy especial, por el cual Él tenía que morir por todos nosotros para salvar a los pecadores. Así que esa es la causa. Y si nosotros estamos a favor de eso, vamos a entregar nuestra vida para la causa del Señor, para servir a nuestro Dios. Pero no solamente, hermanos, Dios promete el gozo para aquellos que le buscan y los que están a favor de su justa causa, sino también para aquellos que son fieles a Dios. Dios promete bendecir con tanto gozo a aquellos que son fieles a nuestro Dios. En este mismo libro, pero el capítulo 149, más adelante en su Biblia ahí, búsquelo por favor, 149. Mire lo que dice ahí el versículo número 5, por favor. Se han de gozar los píos en gloria, es decir, la gente piadosa, la gente fiel a Dios. ¿Quiénes se van a alegrar, hermanos? ¿Quiénes son los que se van a gozar? Aquellos que son fieles a nuestro Dios. Ahora, esta fidelidad, es importante que nosotros tengamos en cuenta la fidelidad a Dios. Hay veces que somos muy fieles al trabajo, somos muy fieles a la esposa o al esposo, somos muy fieles a la familia, somos muy fieles a los amigos, somos muy fieles a los deportes, somos fieles a muchas cosas. Pero Dios demanda fidelidad hacia Él, hacia Dios, hermanos. La gente que es fiel a Dios vive con alegría y con gozo. En otras palabras, vive con su frente en alto. Hay un brillo, un resplandor en su rostro, un brillo en sus ojos, porque sabe que está haciendo lo correcto, está haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso es importante, hermanos, ser fiel a nuestro Dios. Ser fiel a nuestro Dios implica muchas cosas. Ser fiel a nuestro Dios implica leer su palabra, leer la Biblia diariamente. Ser fiel a nuestro Dios implica tener un tiempo devocional cada día con nuestro Dios. Porque es importante, hermanos, mantenernos en comunión con nuestro Padre Celestial, aquel que conoce todas las cosas, aquel que sabe realmente qué es lo que sucede. Mira, cuando estamos enfermos, muchas veces en lo personal, cuando he orado a Dios, le digo: Señor, tú conoces mi cuerpo. Los médicos a veces no saben ni qué hacer con el cuerpo humano. Se ven imposibilitados y limitados. Pero digo: Señor, tú conoces cada célula de mi cuerpo. Y tú sabes dónde está el mal. ¿Cuál es el problema que está ocasionándome lo que me sucede? Confío en el Señor, confío en Dios, hablo con Él, me expreso de esa manera con Él, porque sé, hermanos, que Dios, Él es el que puede hacer el cambio en mi cuerpo, en mi vida. Yo sé que lo puede hacer. Y aun cuando no lo haga, aun cuando Dios quiera que continúe así, como dijo el apóstol Pablo, me voy a gozar de todas maneras. Voy a gozarme en lo que Dios permita que pase en mi vida. Es necesario que nosotros nos gocemos en nuestro Dios, y para lograrlo, hermanos, necesitamos permanecer fieles a nuestro Dios. Hay que permanecer fieles. Mire, algunas veces cuando vamos al cementerio, a veces vamos a los cementerios por X causa, vamos al cementerio y a veces vemos las lápidas que están ahí, y en muchas de esas lápidas hay ciertas inscripciones de las personas que fallecieron, y algunas veces lo que dice ahí está muy lejos de ser la realidad, porque cuando una persona muere, uno intenta encontrar lo mejor de esa persona, aunque no lo haya tenido. Uno intenta pensar lo mejor y decir lo mejor de esa persona. Pero, hermanos, ¿quién nos conoce mejor que nadie? Es Dios. Es Dios. ¿Se acuerdan que en la historia la Biblia dice que había un hombre llamado Enoc? Allá en la antigüedad, al principio de la historia, la Biblia habla acerca de ese hombre. Dice la Biblia que ese hombre no murió. Ese hombre se lo llevó Dios. La Biblia dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Pero antes de que Dios se lo llevara, la Biblia dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
La Biblia también dice que no caminó con Dios. Fue un hombre fiel a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios dice, tú tendrás una vida con tanto gozo y alegría, disfrutarás de la vida si permaneces fiel. Nos apartamos de Dios, dejamos de hacer las cosas que a Dios le agradan y comenzamos a sufrir las consecuencias. Todo tiene su consecuencia. Ahí comienza la amargura. Mire, yo muchas veces les he dicho aquí en la iglesia, los niños cuando están pequeños, hermanos, uno los puede moldear, uno los puede hacer a como Dios dice. Pero los dejamos, los abandonamos, gradualmente ellos se van apartando de Dios. Cuando eran pequeños tenían interés de ir a la iglesia, oraban con nosotros en casa, estaban con entusiasmo de estar en la escuela dominical, aprendían versículos de la Biblia, cantaban cantos en la iglesia, pero gradualmente ellos dejaron de hacerlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué dejaron de hacerlo, hermanos? Porque dejaron de ser fieles a Dios. Ahora hay otros intereses, hay amigos, hay amigas por los cuales se están desviando del camino de Dios. Eso es exactamente lo que pasa con todos los cristianos que se alejan de Dios. Y ahora son las consecuencias. Ya no podemos disfrutar. Vamos a la iglesia. Si estamos en la iglesia, pero no disfrutamos de lo que sucede en la casa de Dios, ni cantamos, ni nos gozamos con los cantos, un amén no lo podemos decir. No disfrutamos de la Biblia, de la palabra de Dios. No disfrutamos de la oración, de la presencia de Dios. Cuando el pastor abre la Biblia y nos comienza a predicar, hasta nos cae mal lo que dice. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado de lado la fidelidad a nuestro Dios. No le estamos siendo fiel a nuestro Dios, hermanos. Ir a la iglesia es parte de nuestro andar diario. Pero ser fiel a Dios es lo más importante que nosotros debemos de hacer, porque eso debemos de hacerlo no solamente el domingo en la iglesia, no solamente cuando estamos con los hermanos en la iglesia, sino hacerlo constantemente, día tras día, hermanos. Así que es importante la fidelidad a nuestro Dios, hermanos. El texto nuevamente dice, gozarse han los píos, aquellos que son fieles a Dios, con glorias. Dice, cantarán sobre sus camas. Qué bendición, hay una esperanza para aquellos que se alegran en el Señor con fidelidad, porque aún hasta en sus camas podrán cantar. ¿Qué quiere decir en sus camas? En sus lechos de enfermedad. Cuando están enfermos, que no se pueden levantar aún ahí, podrán alabar a Dios, gozándose de la presencia de Dios. Y por último, hermanos, podemos decir que, hermanos, el gozo y la alegría, Dios no solamente se la da a aquellos que le buscan, a los que están a favor de su justa causa y los que son fieles, sino que también Dios le da ese gozo a aquellos que se arrepienten de sus pecados. El pecado nos quita el gozo, hermanos. Volvemos al capítulo 51 del libro de los Salmos. Vamos otra vez ahí, por favor. Ahí donde iniciamos esta tarde. Capítulo número 51 y ahora el versículo número 8. Mire lo que dice ahí. Dice el versículo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora, ¿qué está diciendo David con este texto? Porque él está diciendo que Dios ha abatido sus huesos. Porque el pecado, hermano, nos aleja de Dios, y lejos de Dios nos estamos consumiendo. Lejos de Dios nos estamos acabando. La gente sin Dios, hermanos, está, ahora sí como decimos, muerta en vida. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo a los Efesios? Allá por el capítulo 2 dice que nosotros también, cuando hablaba de los gentiles, de la gente inconversa, dice que nosotros también, igualmente como ellos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos. Es la clase de vida que llevábamos sin Dios. Sin Dios estábamos acarreando muerte. Muerte y más muerte, hermanos. Destrucción para nuestras vidas. Por esa razón el salmista habla y dice, hazme oír gozo y alegría. Una vez más quiero retomar la alegría, Señor. Pero para entender el texto quiero que vayamos al versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Aquí comenzó todo.
No va a venir el gozo y la alegría al corazón de una persona nada más porque lo pide. Tiene que haber algo que esa persona va a tener que hacer cuando se ha alejado de Dios, cuando se ha apartado de Dios, cuando ha pecado contra Dios. Aquí en el Salmo versículo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Comienza por admitir que él ha pecado y está pidiéndole a Dios por misericordia. Está, hermanos, suplicando que perdone todos sus pecados, todas sus rebeliones, que los borre, que los quite de él. ¿Qué es aquello que está manchando nuestra vida, que nos impide alegrarnos, que nos impide gozarnos, hermanos? ¿Qué es aquello que nos tiene amargado? ¿Qué clase de pecado está involucrado en nuestra vida que no nos podemos gozar en el Señor? Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay una urgencia de ser limpiados, de ser lavados, porque nos hemos contagiado, nos hemos ensuciado, hermanos, de tal manera que no podemos estar en su presencia. De la única manera que nosotros podemos, hermanos, es rogando a Dios por la limpieza espiritual. Porque yo reconozco, mire lo que dice el verso 3, yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuántas cosas no se cometen, hermanos? Y la gente va a la iglesia como si no hizo nada, como si nada sucedió en su vida, y siguen la vida como si nada pasó. No hay arrepentimiento, no hay nada que los mueva a pedir perdón. Y esto es demasiado importante, hermanos. Esa persona no podrá gozarse en el Señor a menos que se arrepienta. Mira lo que dice, hermanos: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está, no ha sido limpiado, no ha sido borrado, porque el pecado sigue vivo. Y mientras el pecado siga vivo, hermanos, tenemos el problema con la muerte, porque el pecado engendra muerte. El versículo 4 dice: a ti solamente he pecado, solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién puede esconderse de Dios? Podremos escondernos de los hermanos, podremos escondernos de nuestros padres, podremos escondernos del pastor, podremos escondernos de la congregación, pero de Dios no. De Dios nadie se puede esconder. Versículo 4 dice: porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has dado el entendimiento, dice el salmista. Y luego comienza diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio. Dice: lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Y luego termina el versículo 8 diciendo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, contra Dios nadie puede luchar. No hay nadie que se aparte de Dios y que haya pecado contra Dios que le haya ido bien. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Nadie que se aparta de Dios le puede ir bien. Esta es una ley de Dios. Así lo estableció el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Nos alejamos de Dios y vamos a tener problemas en la vida. Vamos a tener problemas, hermanos. Muchas personas tienen problemas emocionales, problemas físicos, problemas espirituales. Hay tantos problemas que la gente se acarrea lejos de Dios. Por eso es importante regresar a nuestro Dios, hermanos, y venir a Él con el espíritu de arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, purifica mi vida para que pueda agradarte, Señor, y que el gozo de tu salvación regrese a mí, porque necesito gozarme en mi vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el Señor, el versículo 12 que leíamos al principio, hermanos. Muy importante el versículo: vuélveme el gozo de tu salvación
Y luego termina diciendo, y el espíritu libre me sustente. De hoy en día, de hoy en adelante, dice el salmista, quiero no solamente tener la bendición de disfrutar y gozar mi vida en Cristo, sino también de disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios controle mi vida, para que yo pueda disfrutar y gozarme y alegrarme en las cosas de nuestro Dios. Dios puede hacerlo, hermanos. Todo esto que hemos mencionado aquí, Dios lo puede hacer, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a buscarle, a estar a favor de su obra, de toda la causa del Señor, a ser fieles a nuestro Dios y arrepentirnos de cualquier pecado que nos haya apartado de Dios. Él lo puede hacer, hermanos. Que esta noche Dios nos ayude y pongamos en práctica las cosas que Dios nos enseña en su santa palabra. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos para concluir con una oración en esta tarde. Padre Dios, damos gracias en este momento. Tu palabra, Señor, nos ayuda a entender verdades que necesitamos comprender. Qué bueno saber, Señor, que la alegría y el gozo del pueblo de Dios es algo que debe permanecer en nosotros. Los hijos de Dios, los cristianos, no deberían estar cabizbajos, amargados, hundidos, sino que deberíamos, Señor, ser esa luz que resplandezca para este mundo. Bendito Dios, ayúdanos para que tu palabra no sea solamente una enseñanza más, sino que sea esa enseñanza que nos ayude a nosotros gozarnos la verdadera vida en Cristo. Que seamos fieles, que te busquemos de todo corazón, que estemos a favor de tu obra, y que si hay algún pecado en nuestra vida, que nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Mi Dios, gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos, los que han tomado el tiempo de venir para escuchar tu palabra. Bendice a cada uno, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en tu preciosa mano. Protégenos de cualquier percance al volver a nuestras casas. Y cuando estemos ya en nuestras casas, ahí en nuestras camas, Señor, en esta noche danos un buen sueño para poder descansar. Pues a ti será toda la honra y la gloria. Pues lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.